Estás a punto de entrar a un rincón donde la noche habla. Si decides quedarte, suscríbete, deja tu like y comparte en los comentarios desde donde nos escuchas. Aquí, algunas historias no quieren ser contadas. Empecemos. Hay lugares donde la frontera entre nuestro mundo y algo más se vuelve delgada, tan delgada como el papel de una Biblia vieja. Los cementerios no son solo terrenos donde descansan los que ya no están. Son umbrales, y quienes trabajan ahí, los que pasan noches enteras caminando entre las tumbas, saben cosas que el resto de nosotros preferiríamos nunca descubrir. Esta es la historia de un hombre que cruzó esa frontera sin querer, y lo que encontró del otro lado cambió todo lo que creía saber sobre la vida y la muerte. A veces el verdadero terror no está en lo que vemos, sino en darnos cuenta de que nunca estuvimos solos, ni siquiera en los momentos en que más lo creímos. Me llamo Roberto Mendoza Salazar, y soy de un pueblo pequeño en Veracruz. Durante 12 años trabajé como velador del cementerio municipal de San Rafael. 12 años que me dejaron marcado para siempre. Lo que voy a contar es real, tan real como el aire que respiro, y aunque muchos no me crean, necesito sacarlo de adentro porque ya no puedo cargar solo con esto. Todo comenzó en el 2011, cuando me quedé sin trabajo en la fábrica de muebles. Tenía 42 años, 3 hijos que alimentar y una esposa enferma. El dinero no alcanzaba y las deudas crecían como la mala hierba. Fue mi compadre Esteban quien me habló del puesto. El velador anterior había renunciado de un día para otro, sin dar explicaciones, y necesitaban a alguien urgente. El pago no era mucho, pero era algo seguro. La primera vez que entré al cementerio de noche, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda completa. Era una noche de octubre, con luna llena y un viento que silbaba entre los árboles de pirul que rodeaban el lugar. El cementerio no era muy grande, quizá unas 200 tumbas, pero estaba viejo. Algunas lápidas tenían más de 100 años, con nombres que ya nadie recordaba, letras borradas por el tiempo y la lluvia. Don Fermín, el encargado del panteón, me dio un recorrido rápido esa primera noche. Era un hombre de casi 70 años, con el pelo completamente blanco y unos ojos grises que parecían ver más allá de lo normal. Me mostró la caseta donde pasaría las noches, un cuartito de bloques con un catre, una mesa, una silla y un foco pelón que colgaba del techo. Había un baño chiquito y una cocineta con una parrilla eléctrica. «Aquí vas a estar desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana», me dijo mientras me entregaba un juego de llaves. «Tu trabajo es cuidar que no entren vándalos, que no roben las placas de bronce de las tumbas y hacer rondas cada 2 horas. Nada más». Asentí. Me parecía sencillo. Don Fermín se quedó callado un momento, mirando hacia las tumbas que se perdían en la oscuridad. Luego me miró directo a los ojos. «Roberto, hay algo que debes saber. Este lugar es muy antiguo. Aquí pasan cosas que no tienen explicación. Si ves o escuchas algo raro, no te asustes, ni tampoco busques de dónde viene. ¿Me entiendes?» Me quedé helado. «¿Qué tipo de cosas, don Fermín?» Él negó con la cabeza. «No te lo puedo explicar con palabras. Solo recuerda esto. Nunca, pero nunca, salgas de la caseta después de las 3 de la mañana si escuchas que alguien te llama por tu nombre. Y si ves luces entre las tumbas, no las sigas. Quédate en la caseta hasta que amanezca». Quise preguntarle más, pero él ya se estaba yendo. «Mañana vengo a las 6», dijo sin voltear. «Que tengas buena noche». Me quedé solo en ese lugar silencioso. El viento movía las hojas secas que se acumulaban entre las tumbas, creando un sonido como de pisadas. Entré a la caseta y cerré la puerta. Prendí el foco y me senté en la silla, tratando de calmar los nervios. Las primeras horas pasaron sin problemas. Leí el periódico que había llevado, tomé café del termo que preparó mi esposa y traté de no pensar en las palabras de don Fermín. A las 10 de la noche hice mi primera ronda. Llevaba una linterna grande y caminé por los pasillos principales del cementerio, alumbrando las tumbas y las capillas familiares. Todo estaba tranquilo, solo el viento y el canto de los grillos. Regresé a la caseta sintiendo un poco más de confianza. Tal vez don Fermín solo quería asustarme, pensé. Tal vez era su forma de probar a los nuevos veladores.
Pero entonces llegó la medianoche. Estaba sentado en el catre, medio dormido, cuando escuché el primer sonido extraño. Era como un llanto muy bajito, casi imperceptible. Venía de algún lugar lejano del cementerio. Me levanté y abrí la puerta de la caseta. El llanto seguía ahí, subiendo y bajando como una canción triste. Agarré la linterna y salí. El llanto parecía venir del fondo del cementerio, donde estaban las tumbas más viejas, esas que casi nadie visitaba ya. Caminé despacio, siguiendo el sonido. Mi corazón latía fuerte, pero me decía a mí mismo que seguramente era un gato o algún animal herido. Llegué hasta la sección vieja. Las lápidas estaban cubiertas de musgo y muchas estaban rotas o caídas. El llanto se escuchaba más cerca. Apunté con la linterna hacia las tumbas, y entonces lo vi. Era una figura blanca, como de mujer arrodillada frente a una tumba. Tenía el pelo largo y negro que le caía sobre la espalda. Lloraba con las manos sobre la lápida. No podía ver su cara porque estaba de espaldas a mí. «Señora», dije con voz temblorosa. «¿Se encuentra bien? El cementerio está cerrado». La figura dejó de llorar. Se quedó completamente quieta. Yo también me quedé inmóvil con la linterna apuntando hacia ella. Pasaron varios segundos que se sintieron como horas. Entonces, lentamente, la figura comenzó a voltear la cabeza hacia mí. No puedo describir bien lo que vi. Era una cara, sí, pero estaba borrosa, como si la estuviera viendo a través de un vidrio empañado. Donde deberían estar los ojos, solo había dos manchas oscuras y profundas. La boca estaba abierta, demasiado abierta, como si estuviera gritando en silencio. Solté la linterna. Cayó al suelo y la luz empezó a parpadear. Cuando volví a ver hacia la tumba, la figura ya no estaba. Solo quedaba el viento moviendo las hojas secas. Recogí la linterna con las manos temblando y corrí de regreso a la caseta. Entré y cerré la puerta con seguro. Me senté en el catre, respirando agitado, con el corazón a punto de salirse del pecho. ¿Qué había visto? ¿Era real o mi mente me había jugado una broma? Me quedé despierto el resto de la noche sin atreverme a salir de nuevo. Cada sonido me hacía brincar. Cada sombra que veía por la ventanita de la caseta me ponía los pelos de punta. Cuando don Fermín llegó a las 6 de la mañana, yo ya estaba esperándolo afuera. Debía haberme visto terrible porque lo primero que me preguntó fue si me sentía mal. «Don Fermín», le dije, «vi algo anoche. Una mujer llorando junto a una tumba en la sección vieja. Pero cuando me volteó a ver, no tenía cara normal». Él suspiró y puso su mano en mi hombro. «Te dije que pasaban cosas aquí, Roberto. Esa que viste es la llorona del cementerio. Lleva años apareciendo. No le hace daño a nadie, pero no debes acercarte cuando la veas. Es un espíritu que no puede irse. Está atrapado aquí buscando algo que nunca va a encontrar». «¿Y el velador anterior renunció por eso?», pregunté. Don Fermín negó. «No, él renunció por algo mucho peor, pero eso ya te lo contaré después. Por ahora, ve a descansar. Si quieres seguir trabajando aquí, tienes que acostumbrarte. Esto apenas es el principio». Sus palabras me dejaron más preocupado. ¿Qué podía ser peor que lo que ya había visto? Llegué a mi casa y traté de dormir, pero no pude. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa cara borrosa con los huecos oscuros donde debían estar los ojos. Mi esposa notó que algo andaba mal, pero no le conté nada. No quería asustarla. Necesitaba ese trabajo. Esa tarde, antes de regresar al cementerio, fui a la iglesia del pueblo y hablé con el padre Miguel. Le conté lo que había visto. Él me escuchó con atención y luego sacó un rosario de su escritorio. «Lleva esto contigo», me dijo, «y reza cuando sientas miedo. La fe es un escudo contra las sombras. Pero ten cuidado, Roberto. Los cementerios son lugares donde conviven dos mundos. No todos los que están ahí han cruzado completamente». Guardé el rosario en mi bolsillo y esa noche regresé al cementerio con un poco más de valor. Don Fermín me recibió en la entrada. «Esta noche vas a estar bien», me dijo. «Solo recuerda las reglas. No salgas después de las 3 de la mañana si escuchas tu nombre, y no sigas las luces». Asentí y entré a la caseta. Las primeras horas fueron tranquilas. Hice mis rondas sin ver nada extraño. Pero alrededor de la 1 de la mañana, empezó a pasar algo diferente. Escuché pasos afuera de la caseta.
pasos lentos como de alguien que caminaba arrastrando los pies. Me asomé por la ventana pero no vi a nadie. Los pasos seguían ahí, dando vueltas alrededor de la caseta. Agarré el rosario y empecé a rezar en voz baja. Los pasos se detuvieron. Hubo silencio por un momento. Luego escuché un golpe fuerte en la puerta. ¡Pam! Brinqué del susto. ¡Pam! ¡Pam! Alguien estaba tocando. ¿Quién es?, grité, aunque mi voz salió quebrada. Nadie respondió. Pero los golpes continuaron. ¡Pam! 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 Cada vez más fuertes, como si quisieran tirar la puerta. Retrocedí hasta el rincón de la caseta apretando el rosario. Los golpes duraron casi 5 minutos, aunque se sintieron como una eternidad. Luego, de repente, se detuvieron. El silencio que siguió fue peor que los golpes. Me quedé en ese rincón, temblando, esperando que amaneciera. No me atrevía a abrir la puerta ni a asomarme. Cuando finalmente vi la luz del sol entrando por la ventana, sentí que podía respirar de nuevo. Don Fermín llegó como siempre a las 6. Cuando le conté lo de los golpes, solo asintió. «Eso pasa seguido», dijo. «Quieren ver si pueden asustarte lo suficiente para que salgas, pero tú hiciste bien en quedarte adentro. Nunca abras esa puerta en la noche si no estás seguro de quién está tocando». «¿Quiénes son ellos, don Fermín? ¿Los espíritus?» Él me miró con esos ojos grises que parecían conocer todos los secretos del mundo. «Hay de todo aquí, Roberto. Algunos son espíritus confundidos que no saben que ya no están en este mundo. Otros son algo diferente. Algo que nunca fue humano pero que toma formas para engañarnos. Por eso es tan peligroso salir cuando te llaman». Esa explicación no me tranquilizó para nada, pero necesitaba el dinero. Así que seguí yendo noche tras noche. Durante las siguientes semanas, las cosas fueron empeorando poco a poco. Empecé a escuchar voces. Al principio eran susurros lejanos que no podía entender, pero con el paso de los días se fueron haciendo más claros. Eran conversaciones entre varias personas, como si hubiera un grupo caminando entre las tumbas. Hablaban en voz baja, pero cuando yo salía a hacer mis rondas las voces se callaban de inmediato, y no había nadie. Una noche de noviembre algo cambió. Eran las 2:30 de la madrugada y yo estaba medio dormido en el catre cuando escuché mi nombre. «Roberto». Era una voz de mujer, suave y dulce como la de mi esposa. «Roberto, ven». Me levanté de un salto. La voz venía de afuera, cerca de la caseta. «Roberto, necesito tu ayuda». Por un momento, pensé que realmente era mi esposa. Tal vez le había pasado algo y había venido a buscarme. Me acerqué a la puerta y puse mi mano en la manija. Entonces recordé las palabras de don Fermín. «Nunca salgas después de las 3 de la mañana si escuchas que alguien te llama por tu nombre». Miré el reloj. Eran las 2:45. Casi las 3. «Roberto, por favor, ayúdame». La voz ahora sonaba desesperada, llorosa. Mi corazón se partía al escucharla, pero algo dentro de mí me decía que no abriera esa puerta. Así que me alejé y me senté en el catre, tapándome los oídos con las manos. La voz siguió llamándome durante media hora. A veces sonaba como mi esposa, otras veces como mi madre, que había fallecido años atrás. Incluso escuché la voz de mi hijo mayor, gritando que estaba herido y que necesitaba ayuda. Fue la noche más larga de mi vida. Lloré de impotencia, queriendo salir, pero sabiendo que no debía hacerlo. Cuando la voz finalmente se detuvo, ya casi amanecía. Don Fermín notó mi estado cuando llegó. Tenía los ojos rojos y las manos me temblaban. «Te llamaron anoche», dijo. No era una pregunta. Asentí sin poder hablar. «Hiciste bien en no salir. El que sale cuando lo llaman nunca regresa igual. Algunos no regresan para nada». Le pregunté qué había pasado con el velador anterior. Ya no podía seguir sin saber. Don Fermín se sentó en la silla de la caseta y suspiró profundo. Se llamaba Tomás. Trabajó aquí por 8 años. Era un hombre fuerte, valiente, nada lo asustaba. Pero una noche hace como 6 meses pasó algo que lo quebró completamente. Hizo una pausa, como si le costara trabajo contar lo que seguía. Era una noche de luna nueva, de esas bien oscuras. Tomás estaba haciendo su ronda cuando vio una luz al fondo del cementerio. Era una luz azul, brillante, que se movía entre las tumbas. Él sabía que no debía seguirla, pero su curiosidad fue más fuerte.
Caminó hacia la luz y ésta lo llevó hasta la cripta más vieja del cementerio, esa que está casi escondida por los árboles. Yo conocía esa cripta. Era una construcción de piedra gris con una puerta de hierro oxidado. Tenía grabados extraños en las paredes y siempre me daba mala espina pasar cerca de ella. La puerta de la cripta estaba abierta, continuó don Fermín, y la luz azul entraba por ahí. Tomás se asomó. Lo que vio adentro nunca lo quiso contar completo. Solo dijo que había visto algo que no debería existir. Algo que lo miró de vuelta. Salió corriendo de ahí gritando como loco. Llegó a la caseta, agarró sus cosas y se fue. Nunca más volvió. Ahora está internado en un hospital, con la mente perdida. Habla solo. Dice que algo lo sigue, que lo está esperando. Sentí un frío que me recorrió todo el cuerpo. ¿Y qué hay en esa cripta? Don Fermín negó con la cabeza. No lo sé. Nadie se atreve a entrar ahí desde hace muchos años. Pero te voy a decir algo, Roberto. Nunca, bajo ninguna circunstancia, te acerques a esa cripta de noche, y si ves que la puerta está abierta, no mires adentro. Da media vuelta y regresa a la caseta. Esa advertencia me quedó grabada. Pero como dicen, la curiosidad es más fuerte que el miedo. Y yo iba a comprobarlo de la peor manera. Pasaron 2 meses más. Me acostumbré a las voces, a los golpes en la puerta, a las sombras que se movían entre las tumbas. Aprendí a ignorarlas, a no hacerles caso. El rosario se volvió mi mejor compañía. Rezaba todas las noches y eso me daba paz. Pero una noche de enero, todo cambió para siempre. Era una de esas noches frías donde el aliento se ve como humo blanco. Yo estaba en la caseta, tomando café caliente para entrar en calor. Eran las 11 de la noche. De repente la luz de la caseta empezó a parpadear. 1 vez, 2 veces, y luego se apagó por completo. Me quedé en la oscuridad total. Agarré la linterna, pero cuando traté de prenderla, no funcionó. Las baterías estaban nuevas, las había puesto esa misma tarde. Probé con el interruptor de la luz. Nada. Se había ido toda la electricidad. Entonces escuché un sonido que me heló la sangre. Era como un rasguño en la puerta de metal de la caseta. Lento, constante. Algo estaba arañando la puerta desde afuera. Me quedé inmóvil en la oscuridad escuchando ese sonido horrible. El rasguño subía y bajaba por la puerta, como si algo con garras estuviera tratando de entrar. Busqué a tientas el rosario en mi bolsillo. Cuando lo encontré, empecé a rezar en voz baja. El rasguño se detuvo. Hubo silencio por un momento. Luego escuché respiraciones pesadas del otro lado de la puerta. Algo estaba ahí, respirando fuerte, como un animal grande. Las respiraciones rodearon la caseta. Las escuchaba en la puerta, luego en la ventana, luego en la pared de atrás. Lo que sea que estuviera ahí afuera, estaba buscando una forma de entrar. De repente algo golpeó el techo de la caseta con tanta fuerza que pensé que se iba a caer. Luego otro golpe. Y otro. Era como si algo pesado estuviera saltando sobre el techo de lámina. Me tiré al suelo y me escondí debajo del catre, rezando con todas mis fuerzas. Los golpes en el techo continuaron por lo que pareció una eternidad. Luego, todo se detuvo. El silencio que siguió fue peor que el ruido. Me quedé debajo del catre temblando de frío y de miedo, sin atreverme a salir. No sé cuánto tiempo pasé ahí. Tal vez 1 hora, tal vez más. Entonces vi algo por la rendija de debajo de la puerta. Una luz azul. La misma luz azul que don Fermín me había descrito. Se filtraba por debajo de la puerta y llenaba el piso de la caseta con ese resplandor fantasmal. Desde mi escondite bajo el catre, vi cómo la luz se movía lentamente como buscando algo. Y entonces escuché una voz, pero no era como las otras voces que había escuchado antes. Esta era diferente. Sonaba antigua, como si viniera de muy lejos y de hace mucho tiempo. Roberto Mendoza Salazar. Dijo mi nombre completo. Nadie en el cementerio sabía mi nombre completo. Ven con nosotros, Roberto Mendoza Salazar. Te estamos esperando. La luz azul se acercó más al catre. Yo cerré los ojos con fuerza, apretando el rosario hasta que me dolieron las manos. Ven a la cripta, Roberto. Tenemos que mostrarte algo, algo que te pertenece. No sé de dónde saqué fuerzas, pero empecé a rezar en voz alta.
El Padre Nuestro, el Ave María, todas las oraciones que recordaba de niño. Mi voz temblaba, pero no me detuve. La luz azul empezó a retroceder. La voz se fue haciendo más lejana, como si se estuviera alejando. Seguí rezando hasta que la luz desapareció por completo bajo la puerta. Me quedé bajo ese catre hasta que vi los primeros rayos de sol entrando por la ventana. Solo entonces me atreví a salir. Mis piernas apenas me sostenían. Tenía el cuerpo adolorido de estar tanto tiempo en la misma posición. Abrí la puerta de la caseta. Afuera todo parecía normal. Los pájaros cantaban. El sol iluminaba las tumbas. Era como si nada hubiera pasado. Pero cuando miré hacia el fondo del cementerio, hacia donde estaba la cripta, vi algo que me hizo querer correr y nunca volver. La puerta de hierro de la cripta estaba abierta, y desde adentro salía un resplandor azul muy tenue, como las brasas de un fuego que se está apagando. Don Fermín llegó a las 6 como siempre. Cuando me vio, palideció. «Te llamaron anoche», dijo mirándome fijamente. «Y no solo eso, te están invitando». Le conté todo lo que había pasado. Los golpes, la luz azul, la voz que sabía mi nombre completo. Le dije que la puerta de la cripta estaba abierta. Su expresión se puso grave. «Esto es malo, Roberto. Muy malo. Cuando ellos saben tu nombre completo, significa que ya te marcaron. Van a seguir llamándote hasta que cedas y vayas con ellos». «¿Qué son ellos, don Fermín? Por favor, dígame la verdad». Se quedó callado un largo rato mirando hacia la cripta. Finalmente habló. Hace más de 100 años, cuando este cementerio apenas se estaba construyendo, hubo un grupo de personas que practicaban cosas oscuras, rituales que no deberían haberse hecho nunca. Usaban esa cripta para sus ceremonias. Una noche algo salió mal. Nadie sabe exactamente qué pasó, pero todos los que estaban ahí esa noche desaparecieron. Sus cuerpos nunca se encontraron. Desde entonces, la cripta ha estado marcada. Lo que sea que ellos invocaron esa noche sigue ahí, esperando, y busca gente para llevársela al otro lado. ¿Por qué a mí? ¿Qué quieren de mí? Don Fermín negó con la cabeza. No quieren algo de ti. Te quieren a ti completo. Quieren que cruces ese umbral para que no puedas regresar. Tomás estuvo a punto de hacerlo. Por eso perdió la razón. Vio lo que hay del otro lado y su mente no lo pudo soportar. Le dije que iba a renunciar, que no podía seguir trabajando ahí. Pero don Fermín me tomó del brazo con fuerza. «Ya es tarde para eso, Roberto. Te marcaron. Aunque dejes este trabajo, van a seguir buscándote. Los has escuchado, has sentido su presencia. Ahora eres parte de esto. La única forma de que te dejen en paz es que te mantengas fuerte, que no cedas a sus llamados. Eventualmente se cansarán y buscarán a otra persona». «¿Cuánto tiempo tomará eso?». Él no respondió. Y en su silencio encontré la respuesta que no quería escuchar. Podían ser meses, podían ser años, o podía ser nunca. Esa noche, cuando llegué a mi casa, mi esposa notó inmediatamente que algo andaba muy mal. Le conté todo. Ella lloró y me rogó que dejara ese trabajo, que buscaríamos otra forma de conseguir dinero. Pero yo sabía que don Fermín tenía razón. Ya era parte de esto. Dejar el cementerio no iba a cambiar nada. Durante los siguientes meses, mi vida se convirtió en un infierno. Cada noche en el cementerio era una batalla. Las voces se volvieron más insistentes. La luz azul aparecía con más frecuencia, y la puerta de la cripta siempre estaba abierta, como una boca que me invitaba a entrar. Pero lo peor era que empezó a seguirme a casa. Despertaba en medio de la noche escuchando rasguños en las ventanas de mi recámara. Veía sombras moviéndose en las esquinas. Mi esposa también empezó a escuchar cosas. Mis hijos tenían pesadillas todas las noches. Fui con el padre Miguel muchas veces. Él bendijo mi casa, me dio agua bendita, me dio más rosarios. Pero nada funcionaba del todo. Las cosas mejoraban por un tiempo, pero luego regresaban con más fuerza. Una noche de abril, hace exactamente 3 meses, tomé una decisión. No podía seguir así. No podía poner en peligro a mi familia. Así que esa noche, cuando las voces comenzaron a llamarme, les respondí: «¿Qué quieren de mí?». Las voces se detuvieron. Hubo un silencio largo. Luego esa voz antigua que había escuchado meses atrás habló de nuevo.
Ven a la cripta, verás la verdad, verás lo que realmente eres. ¿Y si voy? ¿Dejarán en paz a mi familia? Si vienes, todo terminará. No era una promesa, era una afirmación, y yo sabía lo que significaba, pero estaba desesperado, cansado. No podía seguir viviendo en ese terror constante, viendo cómo mi familia sufría por mi culpa. Salí de la caseta. Era pasada la medianoche. La luna estaba cubierta por nubes negras y el cementerio estaba en penumbras. Caminé lentamente hacia la cripta, sintiendo cómo el frío aumentaba con cada paso que daba. La puerta de hierro estaba completamente abierta. Desde adentro salía esa luz azul, más brillante que nunca, y podía escuchar algo más, un sonido como de agua corriendo. O tal vez era algo diferente, como si muchas voces susurraran al mismo tiempo. Me detuve frente a la entrada. Mi mano temblaba mientras sostenía el rosario. Di un paso hacia adelante, y luego otro. La luz azul me envolvió. Sentí un frío tan intenso que pensé que me iba a congelar. Y entonces vi lo que había adentro de la cripta. No puedo describirlo con palabras que tengan sentido. Era como si el espacio se doblara sobre sí mismo, como si hubiera una puerta a otro lugar que no debería existir. Vi figuras, sombras que se movían y retorcían. Vi rostros que aparecían y desaparecían. Escuché gritos que venían de muy lejos, y en el centro de todo eso vi algo que me miró directamente. Era inmenso, antiguo. No tenía forma definida, solo una presencia que llenaba todo ese espacio imposible. Y cuando sus ojos, si se les puede llamar así, se posaron sobre mí, supe la verdad. Don Fermín estaba equivocado en algo. No querían llevarme al otro lado. Querían traer ese lado hacia acá, y necesitaban a alguien que les abriera la puerta. Alguien que voluntariamente cruzara el umbral y les diera permiso. Yo estaba a punto de ser ese alguien. Retrocedí tambaleándome. Salí de la cripta y caí de rodillas en el pasto húmedo. Vomité. Mi cuerpo temblaba sin control, pero había logrado no cruzar. No completamente. Entonces escuché risas. Venían de todas partes del cementerio. Risas burlonas, llenas de rabia. Volviste, Roberto Mendoza Salazar. Viniste por tu propia voluntad, ahora nos perteneces. Entendí el error que había cometido. Al responder a su llamado, al acercarme a la cripta por decisión propia, había sellado mi destino. Ya no tenía que cruzar la puerta. La puerta ahora estaba en mí. Esa fue mi última noche como velador del cementerio. A la mañana siguiente renuncié. Don Fermín no trató de detenerme. Solo me miró con tristeza y dijo: «Lo siento mucho, Roberto». Eso fue hace 3 meses. Y desde entonces mi vida es una pesadilla sin fin. Ya no puedo dormir más de 2 horas seguidas. Cada noche, sin importar dónde esté, escucho las voces. Veo las sombras. Siento el frío de la cripta. La luz azul aparece en mi cuarto, en la calle, en cualquier lugar donde haya oscuridad. Mi familia tuvo que irse. Les dije que era por mi salud, que necesitaba estar solo por un tiempo. Pero la verdad es que los alejé para protegerlos, porque sé lo que viene. Lo puedo sentir acercándose cada noche. La puerta se está abriendo. Y yo soy esa puerta. He tratado de todo. He ido con curanderos, con sacerdotes, con cualquiera que prometa ayuda. Nada funciona, porque yo acepté su invitación. Yo fui hacia ellos por mi propia voluntad. Ahora estoy solo en esta casa, escribiendo esto mientras todavía puedo pensar con claridad, porque sé que pronto no voy a poder más. Siento cómo mi mente se va fragmentando, como le pasó a Tomás. Veo cosas que sé que no están ahí. Escucho conversaciones en idiomas que no existen, y cada noche la voz me dice lo mismo. Pronto cruzarás completamente, y cuando lo hagas, serás nuestro para siempre. He pensado en terminar todo esto por mi propia mano, pero tengo miedo de que incluso eso no funcione. Tengo miedo de que lo que me espera del otro lado sea peor que lo que estoy viviendo ahora. Así que escribo esto como advertencia. Si alguien lee esta historia y piensa que es ficción, están equivocados. Cada palabra es real. Y si algún día les ofrecen trabajo como velador de un cementerio, especialmente uno viejo, rechácenlo. No importa cuánto necesiten el dinero. No importa qué tan desesperados estén, porque hay cosas en este mundo que es mejor no conocer.
Hay puertas que nunca deben abrirse, y hay precios que son demasiado altos para pagar. Yo pagué ese precio, y ahora vivo con las consecuencias. La puerta sigue abriéndose. Las voces son más fuertes cada día. La luz azul ya no desaparece ni con el amanecer. Y sé que pronto, muy pronto, voy a cruzar completamente ese umbral. No habrá regreso, no habrá salvación, solo la oscuridad eterna de ese lugar que vi dentro de la cripta. Si están leyendo esto, recen por mí. Aunque creo que ya es tarde incluso para eso. Mi nombre es Roberto Mendoza Salazar. Tengo 54 años y soy de San Rafael, Veracruz. Y pronto voy a dejar de existir en este mundo. La cripta me está esperando. Y esta vez no voy a poder resistirme. Han pasado 3 semanas desde que escribí lo anterior. O al menos creo que han pasado 3 semanas. El tiempo ya no significa nada para mí. Los días y las noches se mezclan en una nebulosa donde solo existe el frío y las voces. Ya no salgo de esta casa. Las ventanas están cubiertas con sábanas porque no soporto ver la luz azul que brilla afuera, esperándome. Los vecinos dejaron de tocar mi puerta. Creo que piensan que me fui o que estoy perdido en alguna adicción. Ojalá fuera algo tan simple. Anoche pasó algo que me hizo entender que esto se acerca al final. Desperté, o tal vez nunca estuve dormido, y me encontré parado frente a la puerta de mi casa. Tenía las llaves en la mano. No recuerdo haberme levantado. No recuerdo haber caminado hasta ahí, pero ahí estaba, con la mano en la perilla a punto de abrir, y en mi mente clara como el agua, estaba la imagen de la cripta. Sabía exactamente dónde tenía que ir. Podía sentir el camino como si estuviera marcado en mi piel. Me alejé de la puerta gateando, llorando como un niño. Pero sé que fue la última vez que pude resistir. Hoy en la tarde, mientras escribo estas últimas palabras, puedo ver mi reflejo en el vidrio oscuro de la ventana. Y lo que veo me horroriza. Mi reflejo tiene los ojos completamente negros, como esos huecos que vi en el rostro de la mujer que lloraba junto a la tumba aquella primera noche. Mi piel se ve gris, casi transparente, y cuando abro la boca, lo que sale no es mi voz, es su voz. La voz antigua de la cripta. Ya no soy solo yo. Hay algo más compartiendo este cuerpo. Algo que está tomando control poco a poco. Traté de llamar a mi esposa hace unas horas. Quería despedirme. Quería decirle que la amo, que lamento haberla puesto en peligro. Pero cuando contestó y escuchó mi voz, gritó y colgó. Luego me bloqueó. No la culpo, porque yo también escuché lo que salió de mi boca. No eran palabras humanas. Don Fermín vino a visitarme esta mañana. No sé cómo supo dónde vivo, pero apareció en mi puerta. Cuando le abrí, dio un paso atrás, asustado. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Ya es muy tarde para ti, Roberto», me dijo con voz quebrada. «Ya cruzaste, solo que todavía no te has dado cuenta». Le pregunté qué quería decir con eso. Él negó con la cabeza. «El Roberto que yo conocí ya no está aquí. Lo que queda es solo un cascarón que ellos están usando para cruzar a este lado. En unos días, tal vez horas, completarán el proceso. Y entonces habrá una puerta permanente entre los dos mundos. Una puerta que no se podrá cerrar». «¿Y qué pasará conmigo?», le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Dejarás de existir. Tu cuerpo seguirá aquí, caminando, moviéndose, pero tú, el verdadero tú, estará atrapado en ese lugar que viste dentro de la cripta, para siempre». Se fue después de eso. Antes de irse, me dejó un rosario nuevo y una botella de agua bendita. «Por si todavía queda algo de ti ahí adentro», dijo. Pero ambos sabíamos que era inútil. Ahora es de noche, la última noche. Puedo sentir como mi voluntad se desvanece. Las voces ya no están afuera. Están dentro de mi cabeza, hablando todo el tiempo, diciéndome que me levante, que camine, que vaya hacia donde pertenezco. Y lo peor de todo es que ya no quiero resistir. Estoy cansado, tan cansado. La luz azul ahora brilla desde dentro de mi cuarto. No viene de afuera, viene de mí. Mi piel brilla con ese resplandor fantasmal. Cuando me miro las manos, puedo ver a través de ellas, como si ya no fuera completamente sólido. He intentado escribir esto rápido porque sé que en cualquier momento voy a perder el control total. Necesito que alguien sepa lo que pasó. Necesito que alguien entienda que esto fue real. Si encuentran este relato, si de alguna forma llega a sus manos, por favor,
Cuéntenle a mi familia que los amé hasta el final, que traté de protegerlos, que todo lo que hice fue por ellos. Y por favor, aléjense del cementerio de San Rafael. Aléjense de esa cripta. Si ven una luz azul, corran. Si escuchan voces que los llaman por su nombre, no respondan, porque una vez que responden ya es tarde. Una vez que van hacia ellos, no hay regreso. Mis manos están temblando tanto que apenas puedo sostener este lápiz. La luz azul es cada vez más brillante. Puedo ver sombras formándose en las esquinas del cuarto. Sombras con formas que no deberían existir. Y en el centro de todo puedo ver la puerta. No es una puerta física. Es algo más. Es el umbral entre lo que soy y lo que voy a convertirme. Ya me estoy levantando, mis piernas se mueven solas. Voy hacia la puerta de mi casa. Sé a dónde voy. Sé lo que va a pasar cuando llegue. El cementerio me está esperando. La cripta me está llamando. Y esta vez voy a responder. Esto es lo último que escribo como Roberto Mendoza Salazar. Perdón por haber fallado. Perdón por haber abierto esta puerta. Que Dios tenga misericordia de mi alma, aunque sé que ya no queda nada que salvar. Nota encontrada 3 días después por la policía en la casa abandonada de Roberto Mendoza Salazar. El cuerpo del señor Mendoza nunca fue encontrado. Los vecinos reportaron haber visto una luz azul saliendo de su casa esa última noche, seguida de un grito que duró casi 1 minuto completo. Cuando la policía forzó la entrada, la casa estaba vacía. Solo encontraron estas páginas escritas a mano sobre la mesa, junto con un rosario roto y una botella de agua derramada. El cementerio de San Rafael fue cerrado temporalmente después de que varios visitantes reportaran experiencias similares a las descritas en este documento. La cripta mencionada fue sellada con concreto por orden del municipio, pero los residentes del pueblo dicen que todavía, en ciertas noches, se puede ver una luz azul brillando a través del concreto, y algunos juran haber visto la figura de un hombre caminando entre las tumbas después de la medianoche. Un hombre que responde al nombre de Roberto Mendoza Salazar, pero cuando te acercas, te das cuenta de que no es realmente un hombre. Es algo que usa su piel como traje, algo que ahora camina en nuestro mundo, esperando, buscando a su próxima víctima. Antes de contarles lo que me pasó, quiero que sepan que soy una persona completamente normal. No creo en cosas raras, nunca me han interesado las historias de fantasmas, y siempre he pensado que todo tiene una explicación lógica. Trabajo en una oficina, tengo familia, amigos, una vida común y corriente. Pero después de lo que viví aquella noche en el cementerio de mi pueblo, ya no puedo dormir tranquilo, ya no puedo cerrar los ojos sin ver esas cosas que vi. Y lo peor de todo es que sé que lo que pasó fue real, tan real como el aire que respiro ahora mientras les cuento esto. Mi nombre es Ricardo Maldonado Torres y soy de un pueblo pequeño en Veracruz, México. Tengo 32 años y toda mi vida la he pasado aquí, en este lugar donde todos nos conocemos. El cementerio del que les voy a hablar está en las afueras del pueblo, rodeado por un terreno baldío y algunos árboles viejos que parecen estar muertos desde hace años. De niño pasaba por ahí cuando iba a casa de mi abuela, pero nunca le presté mucha atención. Era solo un cementerio viejo, olvidado, con tumbas descuidadas y rejas oxidadas. Todo comenzó hace 3 meses, en abril de este año. Mi tío Marcos había fallecido después de una enfermedad larga y dolorosa. Era el hermano menor de mi mamá, y siempre fue muy cercano a mí cuando era niño. Me enseñó a andar en bicicleta, me llevaba a pescar al río, me contaba historias de cuando era joven. Su partida nos dolió mucho a todos, pero especialmente a mi mamá, que no dejaba de llorar en el velorio. El día del entierro fue un martes lluvioso. El cielo estaba gris oscuro y el viento soplaba fuerte, moviendo las ramas de los árboles del cementerio con un sonido que me puso nervioso desde que llegamos. Había como unas 20 personas en el funeral, familiares y amigos cercanos. El padre del pueblo dijo unas palabras, rezamos, y luego bajaron el ataúd a la tierra. Recuerdo que en ese momento sentí algo extraño, como si alguien me estuviera observando desde lejos, pero cuando volteé solo vi las tumbas vacías y los árboles moviéndose con el viento. Después del entierro, todos regresamos a casa de mi mamá para el rezo. Comimos,
Platicamos sobre mi tío. Recordamos los buenos momentos. Fue un día triste pero también reconfortante estar con la familia. Cuando terminó todo, ya eran como las 8 de la noche y empecé a recoger las cosas junto con mis primos. Mi mamá se veía cansada, agotada de tanto llorar, así que decidí quedarme a dormir en su casa para hacerle compañía. Esa noche no pude dormir bien. Me la pasé dando vueltas en la cama, pensando en mi tío, en los recuerdos que tenía de él. Como a las 2 de la mañana, me levanté a tomar agua, y cuando pasé por la ventana de la sala, miré hacia la calle. No sé por qué, pero en ese momento pensé en el cementerio. Pensé en mi tío ahí, solo, en la oscuridad. Sé que suena tonto porque obviamente él ya no está. Ya no siente nada, pero no pude evitar sentir una tristeza profunda. Los días pasaron y la vida siguió su curso normal. Volví a mi trabajo, a mi rutina. Pero había algo que no me dejaba en paz. Todas las noches soñaba con el cementerio. Soñaba que caminaba entre las tumbas, que escuchaba voces llamándome, que veía sombras moviéndose entre los árboles. Siempre me despertaba sudando, con el corazón latiendo rápido. Le comenté a mi esposa Laura sobre los sueños y ella me dijo que era normal, que estaba procesando la muerte de mi tío, que el duelo toma tiempo. Pero los sueños no paraban, se volvieron más intensos, más vívidos. Empecé a ver detalles específicos del cementerio en mis sueños, lugares que ni siquiera recordaba haber visto el día del entierro. Veía una tumba vieja con una cruz rota, una estatua de un ángel sin cabeza, un mausoleo con la puerta entreabierta. Y siempre, había alguien o algo observándome desde las sombras. Una noche, como 3 semanas después del funeral, tuve el sueño más perturbador de todos. Soñé que estaba parado frente a la tumba de mi tío a medianoche. Había niebla por todos lados, tan espesa que apenas podía ver mis propias manos. De repente, escuché la voz de mi tío llamándome por mi nombre. Ricardo, decía. Ricardo, ayúdame. Su voz sonaba desesperada, angustiada. Yo intentaba acercarme a la tumba, pero mis piernas no se movían. Estaba paralizado. Y entonces vi una mano saliendo de la tierra. Una mano pálida y sucia que se extendía hacia mí, tratando de alcanzarme. Me desperté gritando. Laura se levantó asustada, encendió la luz y me abrazó. Estaba empapado en sudor, temblando. No podía dejar de pensar en esa mano, en la voz de mi tío pidiendo ayuda. Laura me dijo que necesitaba hablar con alguien, tal vez un psicólogo, que los sueños me estaban afectando demasiado. Yo asentí, pero en el fondo sabía que no era solo un sueño. Había algo más, algo que no podía explicar con palabras. Al día siguiente, en el trabajo, no pude concentrarme en nada. Mis compañeros me preguntaban si estaba bien porque me veían distraído, ausente. Yo solo les decía que estaba cansado, que no había dormido bien. Pero la verdad era que no podía dejar de pensar en el cementerio, en esos sueños, en la sensación de que algo andaba mal. Esa tarde, después de salir del trabajo, tomé una decisión que cambiaría todo. Decidí ir al cementerio. No sé qué esperaba encontrar ahí. Tal vez solo quería ver la tumba de mi tío de día, en plena luz, para convencerme de que todo estaba en mi cabeza, que los sueños eran solo producto de mi imaginación y mi dolor. Pensé que si iba y veía que todo estaba normal, tranquilo, los sueños se detendrían. Llegué al cementerio como a las 5 de la tarde. El sol todavía estaba alto, pero había algo en el ambiente que se sentía pesado, incómodo. El lugar estaba completamente vacío. No había nadie más ahí. Las rejas de la entrada estaban abiertas, oxidadas, haciendo un sonido chirriante cuando las empujé para entrar. Caminé por el sendero principal, pasando por tumbas viejas cubiertas de musgo y hierbas que nadie había cortado en años. La tumba de mi tío estaba hacia el fondo del cementerio, cerca de la pared que divide el terreno del campo baldío. Cuando llegué, me quedé ahí parado, mirando la tierra recién removida, las flores marchitas que habíamos puesto el día del entierro. Había una cruz de madera con su nombre grabado. Todo se veía normal, como debía verse. Me sentí un poco tonto por haber ido, por haberme dejado llevar por unos sueños. Estuve ahí como 10 minutos rezando en silencio,
hablándole a mi tío en mi mente. Le dije que lo extrañaba, que cuidaría de mi mamá, que descansara en paz, y justo cuando estaba por irme, cuando empezaba a caminar de regreso hacia la salida, escuché algo. Un sonido que venía de atrás de mí, del área donde estaba la tumba de mi tío. Me quedé helado. Era un sonido como de rasguños, como si alguien estuviera arañando la tierra con las uñas. Me di la vuelta lentamente y miré hacia la tumba, pero no vi nada. El sonido se detuvo. Pensé que tal vez había sido un animal, un gato o un perro callejero. Pero entonces lo escuché otra vez, más fuerte, más claro. Y esta vez venía de debajo de la tierra. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Me acerqué despacio a la tumba, tratando de convencerme de que era mi imaginación, que el sonido venía de otro lado. Pero mientras más me acercaba, más claro se escuchaba. Era definitivamente un rasguño, como si algo estuviera tratando de salir desde abajo. Me arrodillé junto a la tierra y puse mi oído cerca. El sonido se detuvo de inmediato. Todo quedó en silencio absoluto. No se escuchaba ni un pájaro, ni el viento, nada. Era un silencio tan profundo que me asustó más que el mismo rasguño. Me levanté rápido y empecé a caminar hacia la salida, pero mis piernas temblaban tanto que casi me caigo. Cuando estaba a mitad del camino, escuché mi nombre. Ricardo. Era un susurro apenas audible, pero lo escuché claro. Venía de atrás de mí. No me atreví a voltear. Seguí caminando, más rápido ahora, casi corriendo. Ricardo, volvió a decir la voz, esta vez más fuerte, más urgente. Sonaba como mi tío, pero al mismo tiempo no era su voz. Era algo imitándolo, algo que estaba usando su voz para llamarme. Salí corriendo del cementerio sin mirar atrás. Llegué a mi carro y arranqué tan rápido que las llantas rechinaron. Mientras manejaba de regreso a casa, mis manos no dejaban de temblar en el volante. Seguía escuchando esa voz en mi cabeza, llamándome, susurrándome. Cuando llegué a casa, Laura me vio entrar y se preocupó al instante. Me preguntó qué me había pasado, por qué estaba tan pálido. Yo no supe qué decirle. No podía contarle lo que había escuchado porque ni yo mismo lo entendía. Esa noche los sueños regresaron peor que nunca. Soñé que estaba de nuevo en el cementerio, pero esta vez era de noche. Había luna llena, y su luz hacía que las tumbas se vieran plateadas, fantasmales. Yo caminaba entre ellas sin poder controlar mis pasos, como si algo me estuviera jalando hacia la tumba de mi tío. Cuando llegué ahí, la tierra estaba removida, había un hoyo profundo, y desde el fondo de ese hoyo mi tío me miraba con ojos vacíos, completamente negros. «Ayúdame, Ricardo», decía. «Estoy atrapado. Necesito salir». Me desperté otra vez gritando. Laura ya no sabía qué hacer conmigo. Me dijo que tenía que buscar ayuda, que esto no era normal. Yo estuve de acuerdo, pero sabía que ningún doctor o psicólogo podría explicar lo que me estaba pasando. Esto era algo diferente, algo que iba más allá de la mente. Los siguientes días fueron horribles. No podía comer, no podía dormir bien. Me la pasaba pensando en el cementerio. En el trabajo me llamaron la atención porque cometí varios errores en unos documentos importantes. Laura me rogó que tomara unos días libres, que descansara. Yo acepté, pero sabía que descansar no iba a resolver nada. Una tarde, estaba en casa solo porque Laura había ido al supermercado cuando sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Contesté y del otro lado solo había silencio. «Hola», dije. «¿Quién habla?» Nada. Pero entonces escuché una respiración pesada, lenta, y después, esa voz. «Ricardo, ven al cementerio. Tenemos que hablar». Era la voz de mi tío otra vez, pero distorsionada, como si viniera de muy lejos, o de debajo del agua. Colgué inmediatamente. El teléfono se me cayó de las manos. Estaba temblando de pies a cabeza. Revisé el número que había llamado, pero no había registro de ninguna llamada. Mi teléfono mostraba que no había recibido ninguna llamada en todo el día. Pero yo la había escuchado, tan clara como escucho mi propia voz ahora. Esa noche le conté todo a Laura. Le conté sobre los sonidos en el cementerio, sobre la voz que escuché, sobre la llamada telefónica. Ella me escuchó con preocupación y me abrazó.
Me dijo que tal vez debíamos hablar con el padre del pueblo, pedirle que bendijera la tumba de mi tío, que rezara por él. Yo pensé que sonaba ridículo, pero estaba tan desesperado que acepté cualquier cosa. Al día siguiente fuimos a buscar al padre Gonzalo. Es un señor mayor que ha estado en nuestro pueblo desde hace más de 30 años. Le contamos lo que me estaba pasando, y él nos escuchó con seriedad. Cuando terminé de hablar, él se quedó callado por un momento pensando. Luego me preguntó si mi tío había tenido una muerte tranquila. Yo le dije que había sufrido mucho los últimos meses, que la enfermedad lo había consumido, que al final estaba muy confundido, a veces no nos reconocía. El padre Gonzalo asintió despacio. Me dijo que a veces las personas que sufren mucho antes de partir pueden quedar atrapadas, confundidas entre este mundo y el otro. Me dijo que iríamos juntos al cementerio a bendecir la tumba, a rezar por el descanso de mi tío. Sentí un alivio enorme al escuchar eso. Finalmente alguien me estaba tomando en serio, alguien que entendía que lo que me pasaba era real. Quedamos de vernos al día siguiente en el cementerio a las 4 de la tarde. Yo pasé esa noche sin dormir, esperando que llegara el momento. Laura se quedó despierta conmigo, sosteniéndome la mano, dándome valor. Cuando finalmente salió el sol, me sentí un poco mejor. Pensé que después de la bendición todo volvería a la normalidad. Los sueños se detendrían. La voz dejaría de llamarme. Llegamos al cementerio un poco antes de las 4. El padre Gonzalo ya estaba ahí esperándonos en la entrada. Traía su Biblia y un frasco con agua bendita. Caminamos juntos hacia la tumba de mi tío. Era un día soleado, pero hacía un frío extraño. Un frío que no correspondía a la temporada. Laura me apretó la mano cuando vio la tumba. El padre empezó a rezar en latín, rociando agua bendita sobre la tierra. Yo cerré los ojos y recé con él, pidiendo por el descanso de mi tío, por mi propia paz mental. Estuvimos ahí como 20 minutos. Cuando el padre terminó, me puso la mano en el hombro y me dijo que todo estaría bien ahora, que mi tío podría descansar en paz. Nos fuimos del cementerio y esa noche, por primera vez en semanas, dormí sin soñar. Desperté al día siguiente sintiéndome renovado, esperanzado. Laura me preparó el desayuno y platicamos sobre hacer un viaje corto para despejarme, tal vez ir a la playa unos días. Todo parecía volver a la normalidad, pero esa tarde, cuando estaba en el trabajo, recibí una llamada de mi mamá. Estaba llorando, histérica. Me decía que algo horrible había pasado, que había ido al cementerio a llevar flores a la tumba de mi tío y había encontrado la tierra removida, como si alguien hubiera estado cavando ahí. Había hoyos por todos lados alrededor de la tumba. Salí corriendo del trabajo y manejé directo al cementerio. Cuando llegué, mi mamá estaba ahí con 2 de mis tíos. Me acerqué a la tumba y me quedé paralizado. La tierra estaba completamente removida. Había marcas de arañazos por todos lados, como si alguien hubiera estado tratando de cavar con las manos. Pero lo más perturbador era que los rasguños parecían venir desde adentro, desde abajo de la tierra, como si algo hubiera estado tratando de salir. Llamamos a la policía. Vinieron 2 oficiales que revisaron el área. Dijeron que probablemente habían sido vándalos o animales salvajes, pero yo sabía que eso no era posible. Los rasguños eran muy específicos, muy deliberados, y además, no había huellas de zapatos alrededor, no había señales de que alguien hubiera estado ahí excepto por la tierra removida. Los policías se fueron después de tomar unas fotos y hacer un reporte. Mis tíos ayudaron a arreglar la tierra de nuevo, a acomodar las flores. Mi mamá no paraba de llorar. Decía que alguien estaba faltándole el respeto a su hermano. Yo no dije nada, pero por dentro estaba aterrado. Sabía que esto no había sido obra de personas ni de animales. Era algo más, algo que yo había despertado con mis visitas al cementerio. Esa noche no pude quedarme en casa. Le dije a Laura que necesitaba respuestas, que tenía que volver a hablar con el padre Gonzalo. Ella me rogó que no fuera, que dejara las cosas así, pero yo no podía. Necesitaba entender qué estaba pasando. Fui a la casa del padre Gonzalo como a las 9 de la noche. Él me recibió con preocupación cuando vio mi cara. Le conté sobre la tierra removida, sobre los rasguños. Su expresión cambió, se puso serio, preocupado.
Me dijo que entrara, que necesitábamos hablar. Me senté en la sala de su casa mientras él preparaba café. Cuando regresó, se sentó frente a mí y me miró directo a los ojos. «Ricardo», me dijo, «necesito que seas completamente honesto conmigo. Tu tío, antes de partir, dijo algo extraño, algo que te involucrara a ti». Yo negué con la cabeza, confundido. Mi mamá nunca me había mencionado nada así. El padre suspiró profundo y me contó algo que me heló la sangre. Resulta que en sus últimos días, cuando mi tío ya estaba muy enfermo y confundido, le había dicho al padre durante una confesión que había hecho algo terrible hace muchos años, algo que involucraba a una persona del pueblo que había desaparecido sin dejar rastro. El padre no me quiso dar detalles por el secreto de confesión, pero me dijo que mi tío había muerto con esa culpa, con ese peso en su alma, y que en su delirio final repetía mi nombre una y otra vez, diciendo que yo tenía que saber la verdad, que yo tenía que ayudarlo a liberarse. Me quedé helado en esa silla. No podía procesar lo que estaba escuchando. Mi tío, el hombre que me enseñó a andar en bicicleta, que me llevaba a pescar, había hecho algo horrible. Y ahora, de alguna manera, me estaba buscando desde el otro lado. El padre Gonzalo me puso la mano en el hombro y me dijo que algunas almas no pueden descansar cuando cargan con culpas tan grandes, que mi tío estaba atrapado, sufriendo, y que de alguna forma había creado un vínculo conmigo porque yo era la persona en quien más confiaba. Le pregunté qué podía hacer. El padre negó con la cabeza lentamente. Me dijo que él ya había hecho todo lo que podía, que la bendición debería haber funcionado, pero que claramente había fuerzas más oscuras en juego. Me recomendó que dejara de ir al cementerio, que no contestara si escuchaba la voz de nuevo, que tratara de seguir con mi vida. Pero yo sabía que eso era imposible. Esa noche, cuando regresé a casa, Laura me estaba esperando despierta. Me vio la cara y supo que algo muy malo había pasado. Le conté todo lo que el padre me había dicho. Ella empezó a llorar y me abrazó fuerte. Me rogó que nos mudáramos, que dejáramos el pueblo, que empezáramos de nuevo en otro lugar lejos de aquí. Yo quería hacer eso, quería huir. Pero esa misma noche, a las 3 de la mañana, me desperté porque escuché golpes en la ventana de nuestra habitación. Laura también los escuchó. Nos quedamos congelados en la cama, abrazados, viendo la ventana. Los golpes continuaron cada vez más fuertes, más insistentes, y entonces escuchamos la voz. «Ricardo, ábreme. Ricardo, necesito hablar contigo. Estoy solo. Estoy sufriendo». Laura gritó y encendió todas las luces de la casa. Yo me levanté temblando y me acerqué a la ventana. Abrí las cortinas con el corazón en la garganta. No había nadie ahí afuera, solo la noche oscura y el silencio. Pero en el cristal de la ventana había marcas de manos sucias de tierra, como si alguien hubiera estado tocando el vidrio desde afuera. Llamamos a la policía otra vez, pero cuando llegaron, las marcas ya no estaban. El vidrio estaba limpio. Los oficiales revisaron alrededor de la casa y no encontraron nada. Nos dijeron que probablemente habíamos tenido una pesadilla compartida por el estrés. Pero Laura y yo sabíamos lo que habíamos visto, lo que habíamos escuchado. No dormimos el resto de esa noche. Nos quedamos sentados en la sala con todas las luces encendidas, abrazados, esperando que amaneciera. Cuando finalmente salió el sol, tomamos una decisión. Íbamos a empacar nuestras cosas e irnos del pueblo ese mismo día. No nos importaba dejar el trabajo, la casa, todo. Solo queríamos alejarnos de ese lugar. Pasamos todo el día empacando. Llamé a mi mamá para decirle que nos íbamos por un tiempo, que necesitaba alejarme. Ella no entendió, pero respetó mi decisión. Como a las 6 de la tarde, ya teníamos el carro lleno con nuestras cosas más importantes. Estábamos listos para irnos. Solo faltaba una cosa. Yo sabía que tenía que ir al cementerio una última vez. Sé que suena absurdo después de todo lo que había pasado, pero sentía que si no iba, si no me despedía de alguna forma, esto me seguiría persiguiendo sin importar a dónde fuera. Laura me rogó que no fuera, pero yo estaba decidido. Le prometí que solo serían 10 minutos, que solo iría a decir unas palabras finales y regresaría.
Llegué al cementerio cuando el sol empezaba a ocultarse. El cielo estaba naranja y rojo, y las sombras de las tumbas se alargaban por el suelo. Caminé hacia la tumba de mi tío con pasos lentos. La tierra había sido arreglada de nuevo, pero todavía se veían algunas marcas de los rasguños. Me arrodillé frente a la tumba y empecé a hablar. Le dije a mi tío que lo perdonaba por lo que fuera que hubiera hecho, que entendía que estaba sufriendo, que estaba atrapado, pero que yo no podía ayudarlo, que necesitaba dejarlo ir, que necesitaba seguir con mi vida. Le pedí que me dejara en paz, que dejara de buscarme, que encontrara su propio camino hacia donde fuera que las almas van después de esto. Mientras hablaba, empezó a oscurecer más rápido de lo normal. Miré hacia el cielo y vi que nubes negras habían cubierto el sol. Un viento frío empezó a soplar, moviendo las hojas secas por el suelo del cementerio. Y entonces sentí una mano en mi hombro. Me quedé completamente paralizado. La mano era fría, tan fría que podía sentir el hielo a través de mi camisa. Quise voltear, pero mi cuerpo no respondía. Y entonces escuché la voz, justo detrás de mí, tan cerca que podía sentir el aliento en mi oído. No puedes irte, Ricardo. Ahora tú también sabes la verdad. Ahora tú también cargas con esto. Estamos unidos para siempre. Logré girar la cabeza con todas mis fuerzas. No había nadie detrás de mí, pero cuando miré hacia abajo, hacia la tumba, vi que la tierra se estaba moviendo, se estaba hundiendo, como si algo la estuviera jalando desde abajo. Y entonces vi una mano saliendo de la tierra, pálida, cubierta de mugre, después otra mano, y lentamente, algo empezó a emerger del suelo. Corrí más rápido de lo que había corrido en toda mi vida. Escuchaba gritos detrás de mí, no sabía si eran míos o de otra cosa. Salí del cementerio tropezando. Caí, me levanté y seguí corriendo. Llegué al carro y arranqué sin mirar atrás. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el volante. Cuando llegué a casa, Laura me vio y supo que algo terrible había pasado. No le dije nada. Solo le grité que subiéramos al carro, que nos teníamos que ir ya, en ese mismo momento. Ella no hizo preguntas. Subimos al carro y salimos del pueblo mientras la noche caía por completo. Eso fue hace 2 meses. Ahora estamos viviendo en un departamento pequeño en la ciudad, a 5 horas de nuestro pueblo. Laura consiguió trabajo en una tienda y yo estoy buscando empleo. Cambiamos nuestros números de teléfono. No hemos vuelto a hablar con nadie del pueblo excepto con mi mamá, y solo por mensajes cortos. Pero las cosas no han mejorado. Los sueños continúan. Cada noche veo el cementerio, veo esa mano saliendo de la tierra, veo la cara de mi tío emergiendo del suelo con esos ojos negros y vacíos. Y lo peor es que ahora los sueños son diferentes. Ahora en los sueños, yo también estoy bajo la tierra. Estoy en un lugar oscuro, frío, y puedo escuchar voces a mi alrededor, docenas de voces susurrando. La semana pasada empezaron a pasar cosas extrañas en el departamento. Objetos que se mueven solos, luces que se apagan y encienden, ruidos en las paredes por las noches. Laura está aterrada. Quiere que nos mudemos otra vez, que busquemos ayuda, que hablemos con alguien, pero yo sé que no servirá de nada. Ayer en la madrugada, me desperté y vi una sombra parada junto a nuestra cama, una sombra con la forma de un hombre. Se quedó ahí, observándome, durante lo que pareció una eternidad. Cuando encendí la luz, ya no estaba, pero en el espejo del tocador había un mensaje escrito con lo que parecía tierra. Decía: no puedes escapar, ahora eres parte de esto. Esta mañana recibí una llamada de mi mamá llorando. Me dijo que habían profanado más tumbas en el cementerio. No solo la de mi tío, sino 5 tumbas más, todas removidas desde adentro, como si algo hubiera estado tratando de salir. La policía cerró el cementerio. La gente del pueblo está asustada. Hay rumores de que algo muy malo está pasando ahí. Yo sé qué es lo que está pasando. Mi tío me lo dijo esa noche en el cementerio, aunque yo no quise escucharlo. Sea lo que sea que él hizo, sea cual sea la verdad que carga, ahora también es mía. Me ha marcado. Me ha conectado con ese lugar
con esas cosas que están bajo la tierra. Anoche no dormí nada. Me quedé sentado en la sala mirando por la ventana hacia la calle oscura. Y justo antes del amanecer, cuando todo estaba en silencio, escuché unos rasguños. Venían de abajo, del departamento de abajo del nuestro. O tal vez venían de más abajo todavía, de la tierra misma. Laura me encontró esta mañana sentado en la misma posición. Me preguntó si había dormido y yo solo negué con la cabeza. Ella me miró con lágrimas en los ojos y me dijo que esto no podía seguir así, que tenía que buscar ayuda de verdad. Yo asentí, pero ambos sabemos que no hay ayuda para esto, porque ahora entiendo algo terrible. Mi tío no está tratando de salir de su tumba. Ya salió. Está aquí, conmigo, siguiéndome. Y no está solo. Ha traído consigo a otros, a las otras almas atrapadas en ese cementerio, todos cargando sus propias culpas, sus propios secretos oscuros. Y todos ellos me han elegido a mí por alguna razón que no comprendo. Esta noche, mientras escribo esto, puedo sentirlos alrededor. Puedo escuchar sus susurros en las paredes. Puedo ver sus sombras moviéndose en las esquinas de la habitación. Laura está dormida, pero sé que pronto ella también empezará a verlos, a escucharlos. Esta cosa se está expandiendo, creciendo, alimentándose de nuestro miedo. Ya no sé qué hacer. No hay a dónde ir. No hay forma de escapar. Cada vez que cierro los ojos veo ese cementerio. Veo esas tumbas abriéndose. Veo todas esas manos saliendo de la tierra. Y sé que eventualmente, cuando esta cosa termine conmigo, cuando me consuma completamente, yo también me convertiré en una de esas sombras. Yo también quedaré atrapado, sufriendo, buscando a alguien más para compartir esta carga. El sol está saliendo ahora, pero no me trae ningún consuelo, porque sé que es solo cuestión de tiempo. Sea lo que sea que mi tío despertó, sea cual sea la oscuridad que liberó de ese cementerio, ahora vive en mí. Y no hay forma de detenerla. Anoche soñé que cavaba mi propia tumba en ese cementerio. Cavaba y cavaba mientras las sombras me observaban, y cuando finalmente el hoyo fue lo suficientemente profundo, yo mismo me acosté en él, y la tierra empezó a cubrirme sola. Sentía el peso de la tierra sobre mi pecho, sobre mi cara, entrando por mi nariz y mi boca, y lo último que escuché antes de despertar fue la voz de mi tío susurrando: «Bienvenido a casa, Ricardo. Ahora estaremos juntos para siempre». No sé cuánto tiempo más podré resistir, tal vez días, tal vez horas. Laura me preguntó esta mañana si quería regresar al pueblo, enfrentar esto de alguna manera. Pero yo sé que no importa. El cementerio ya no está solo en ese pueblo. El cementerio está dentro de mí ahora. Lo cargo a donde sea que vaya, y cada noche que pasa, siento que me hundo un poco más en esa oscuridad. Pronto ya no podré distinguir entre estar despierto o dormido, entre estar vivo o estar con ellos bajo la tierra. Y cuando ese momento llegue, cuando finalmente me pierda por completo en esa oscuridad, sé que buscaré a alguien más, tal como mi tío me buscó a mí, porque eso es lo que hacen las cosas que están atrapadas en ese lugar. Nunca descansan, nunca se detienen, solo buscan y buscan, arrastrando a otros con ellos a ese pozo sin fondo de sufrimiento y desesperación. Y yo ya no puedo escapar.